y también los que están sufriendo el asunto de las cláusulas suelo. Seguro que a muchos de ustedes les suena esa cantinela. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar un decreto ley para facilitar precisamente la devolución del dinero de esas cláusulas suelo. Estaba con nosotros aquí en la mañana el economista Eduardo Garzón. Muy buenos días. Muy buenos días, María. Porque a ver si nos echas una mano, porque hoy va a ser uno de los asuntos del día, que van a sonar en los telediarios. Pero, sí, ¿en qué efecto consiste? Pues bueno, la cláusula suelo es un mecanismo que inventaron algunos bancos para cubrirse las espaldas en determinadas situaciones y que siguiesen cobrando más dinero del que debería acorde a una situación normal, ¿no? Entonces hay que entender que esto solo afecta pues a hipotecas que son de tipo variable, ¿no? Claro. Pues que los intereses que pagan no son fijos cada mes, cada año. Aquí? Sí, esto es un ejemplo de una hipoteca media, ¿no? En la que efectivamente lo que se paga por intereses se hace depender de la evolución del Euribor, ¿no? Que es un indicador financiero, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando... ¿Puedes acercarte? Así nos vas claro, indicando... cuando el Euribor estaba alto, ¿no? Por allá, por los años 1999, 2000, pues evidentemente las hipotecas, lo que se pagaba por interés era más caro, ¿no? Era más elevado. La hipoteca subía un montón, además. Exacto, es algo que beneficia al banco y perjudica al hipotecado, ¿no? Pero luego, con la crisis del año 2008, ¿no? Pues vimos que el tipo de interés, el Euribor, pues cayó muchísimo y además no lo ha hecho, ¿no? No ha parado de caer hasta la actualidad y todavía, de hecho, sigue en terreno incluso negativo. ¿Qué pasó en 2013, que vemos ahí esa línea? Sí, eso es un momento en el que bueno, hay que explicar primero que la línea, esta roja de aquí, es la cláusula suelo de esta hipoteca media, ¿no? Sí. Que viene a ser lo siguiente: el banco le dice al hipotecado, oye, cuando el tipo de interés, el Euribor, caiga por debajo de este suelo imaginario, entonces... tú me vas a seguir pagando... Exacto, vas a seguir pagando como el suelo y no como debería según el tipo de interés, que evidentemente esto beneficia al banco y perjudica al hipotecado, porque está pagando más de lo que debería según el contrato inicial en esas condiciones, ¿no? Y esto es algo que previeron muchísimos bancos y dijeron, bueno, pues ponemos la cláusula suelo y claro, a partir del año 2009 más o menos es cuando los bancos se beneficiaron de esta cláusula. Claro, porque ahí nunca perdían, quien perdía éramos nosotros, ¿no? Exacto, el hipotecado a tipo de interés variable pagaba pues más de lo que debería pagar. ¿Y qué ha cambiado con la sentencia? Muchas asociaciones empezaron a denunciar esto, ¿no? Y muchos particulares, y lo que ocurrió es que algunas sentencias se ganaban, otras no, pero lo que ocurrió es que en el mayo de 2013, ¿no? A partir de esta línea, hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que la mayoría de las cláusulas suelo eran abusivas, porque no se había informado suficientemente al cliente de que esto podía pasar y de hecho pues la gente, la mayoría no lo sabía, ¿no? ¿Cuánta gente hay afectada? Pues hay afectada muchísima gente porque hablamos de que habrá unas 6 millones de hipotecas a tipo variable, sí, lo podemos ver en este gráfico, de las cuales que tienen cláusula suelo pues casi 2 millones, ¿no? Que esto, bueno, pues sí, como son hipotecas, si hablamos de personas, pues son casi 3,5 millones de personas. Es decir, ¿no? La gente con hipoteca con cláusula suelo sería el dibujo que están viendo en rojo, esa parte de allí, las azules las que no tienen limitaciones, y en este caso, estos poquitos yo creo que deben pagar más que ninguno, ¿no? Los que tienen la cláusula con techo, ¿no? Lo que ocurre es que la cláusula techo es lo contrario, que supuestamente beneficiaría al consumidor, al hipotecado, en el caso en que subiese mucho el tipo de interés. Pero da igual, porque no solo son pocas, ¿no? Sino que además el techo lo ponía muy, muy elevado y en realidad nunca se han activado, ¿no? La gente que tiene una hipoteca cláusula suelo, ¿de cuánto dinero estamos hablando ahora mismo en esa devolución? Claro, depende de cada uno de los contratos, pero se estima que de media unos 8.000 euros podrían ver devuelto cada uno de los hipotecados en las que se ha declarado cláusulas abusivas, porque esto ha sido muy recientemente, a final de diciembre del año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que sí, que la inmensa mayoría eran abusivas y que por lo tanto toda la gente que había sido afectada tenía que ver devuelto el dinero si denuncian y si efectivamente pues pasan por ese trámite, ¿no? Bueno, pues precisamente le digo a Eduardo que se venga con nosotros porque tenemos a muchas personas, precisamente muchos testimonios. Puedes sentarte por aquí, Eduardo, para hablar de este asunto, sobre todo de afectados, pero en todo caso está Manuel Pardo. Una oferta. El segundo punto, los 15 días, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay para decidir si nos interesa? Sí, Eduardo.
Sí, efectivamente hay un plazo ahí estimado que, por cierto, en el borrador del Real Decreto vemos que durante lo que dure la negociación, ese dinero que está cobrando de más el banco no se va a devolver. Por lo tanto, es como regalarle al banco ese excedente de intereses durante la negociación. Por lo tanto, eso es una letra pequeña también del documento del Real Decreto. Vamos, en este caso, Eduardo, ¿cuál es el trato fiscal que va a tener este acuerdo? Todavía no conocemos el documento definitivo, lo conoceremos hoy, pero según ha dicho los ministros, pues no se va a cobrar impuestos por esta devolución de dinero que le corresponde a los hipotecados. Por lo tanto, parece que ahí no va a haber ningún problema. Quizás sí porque en otro aspecto, ¿no?, que es que pues esa cantidad que en su día se pagó, pues se podría utilizar para reducir la carga fiscal, y eso ahora pues habría que de alguna forma ajustarlo, pero en cualquier caso sería un coste pequeño. ¿Y los que vayan por juicio? Pues nada, exactamente igual, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este mecanismo que ha arbitrado, o sea, que ha creado el Gobierno es para trasladar el mecanismo de arbitraje, ¿no?, de resolución de conflictos desde la justicia hasta el ámbito privado entre el banco y el asesorado, y el hipotecado, perdón. Entonces, es conveniente y necesario que esa persona goce de asesoramiento. Porque al fin y al cabo vuelve a estar delante, cara a cara, frente al banco, que tiene muchísimo más poder y muchísima más información. ¿Y si gana el juicio, le toca pagar las costas al banco? Quien pierde el juicio paga las costas.